Nosotros les vamos a contar 7 proyectos que realizamos, son 4 en Buenos Aires y 3 en la Patagonia, y mi idea más que todo es tratar de contarles cómo son nuestras aproximaciones a cada uno de ellos. El primer trabajo es un concurso que realizamos en Buenos Aires. Justo ayer hablaban y comentaban del predio de la Rural, bueno, este era justo en ese lugar también. Era un concurso que se llamó para realizar un centro de eventos, exposiciones. La idea era que había que realizar un edificio en el que se puedan realizar distintos eventos. Por un lado tendría que servir para un congreso o convenciones, o para realizar ferias, exposiciones, o para realizar actividades recreativas y artísticas. Lo que te pedían también en el concurso era que había que realizar un sector de un volumen de aire bastante importante, que una superficie de 50 por 25 en planta y 15 de altura. Y también un sector de gradas fijas, como para poder ver las actividades que se realicen. El terreno está en un lugar bastante neurálgico de Buenos Aires, está sobre Avenida Santa Fe, en un nudo de transporte fuerte que es Plaza Italia, y es un predio ferial que tiene una historia bastante particular, ya que todas las actividades del campo que se realizaban en Argentina se realizaba una exposición una vez al año donde se llevaban las vacas, los animales, las máquinas a este lugar, y como el centro donde uno podía ver lo que se realizaba en el país. Se sigue realizando, pero el predio se fue transformando cada vez más en un gran centro de exposiciones. El terreno en sí es un terreno que tiene, nos dieron a nosotros para trabajar un pozo de 5 metros, que fue un proyecto abandonado que quedó, y la idea era trabajar en un predio que tenía varios monumentos históricos nacionales, que eran estos, unos galpones, y unos galpones realizados hace 15 años que lo que hicieron fue frenar la relación que tenía este predio con la calle. La primera decisión que tuvimos fue una decisión urbana. Nos pareció muy importante que tipo de edificios generen ciudad, que no sean edificios autónomos y solamente privados. Entonces nos parecía importante la posibilidad de utilizar el edificio histórico como marco de plaza de acceso, y a través de otro edificio existente, forrándolo con una cartelería, armar la primera estación urbana de una gran explanada de acceso, y de esta manera no entrar al edificio, sino entrar al predio. Un tema también que viene incorporado en este sitio, en este lugar, es que el lugar viene con gente. Este lugar está lleno de gente, son como ríos, grandes flujos o movimientos de gente, y nos parecía que el edificio no podía desconocer esto, y no podía ser un edificio cerrado, como un galpón, sino tratar de buscar que este programa, a pesar de ser un programa cerrado, que incorpore a la gente en parte de la fachada. Otro tema más por el que nos apoyamos fue esa relación que tenía anteriormente este predio con la ciudad. No conté antes, pero en uno de los laterales del terreno se propuso abrir una calle. Entonces nos pareció importante que este edificio tome conciencia de eso y genere una vinculación entre el predio y la ciudad. Por lo que decidimos fue, como primera decisión, es elevar las salas, las gradas que nos solicitaban para crear un espacio horizontal, una especie de vínculo entre el predio y la ciudad. El programa en sí lo que solicitaba eran usos flexibles. ¿Qué quiere decir con eso? Que podía funcionar para distintos usos, pero no en forma simultánea. Eso nos parecía que este tipo de edificios, el problema que tienen poco uso o dependen de grandes eventos. Por lo que nos pareció importante es pensar en la simultaneidad de usos, en pensar un edificio que no sirva para sí solo, sino también que sirva para todo el predio. Por lo que entendimos que las gradas estas fijas, no tomarlas como parte de un estadio que se dividía, sino más que todo como pequeños auditorios, que cada uno independiente entre sí, que a través de unos sistemas de paneles se podrán vincular uno con otro y a su vez poder participar de un gran espacio. Esta idea nos permitía poder realizar eventos en forma independiente de lo que cada uno entre sí. Entonces nos parecía importante generar como un espacio circulatorio que realmente le dé como una perspectiva, un carácter, y trasladar lo que decía antes, eso de la gente, llevarla arriba al edificio y generar como un anillo en torno a este espacio. Y después generar como un envolvente a través de una malla que le dé como una cierta ortogonalidad, una forma más simple y más pura de forma de relacionarse con el entorno inmediato. El edificio se organiza de una forma bastante simple. Se ingresa por la planta baja, y esta planta es una planta que a través de un espacio vertical que va recorriendo,
va recorriendo los distintos espacios, va vinculando distintos circulatorios. Este es el anillo circulatorio que contaba antes, con los auditorios, con los cierres que tiene este sector de acá, donde cada uno se puede trabajar en forma independiente, y el sector acá, una sala de congresos, esta se agregó una vez que fuimos contratados para realizar el proyecto, y el lugar de la arena, donde se pueden realizar eventos a través de gradas móviles y un escenario. Y esto es lo que contaba antes, la idea de, a través de unos paneles, que van separando uno y otro entre sí, se forman los distintos eventos y la posibilidad de realizarlo en forma múltiple, usarlos en forma múltiple cada uno de los espacios, con un hall de acceso privado y propio, o también la posibilidad de, a través de estos paneles que se van abriendo y cerrando, generar distintos tipos de eventos o eventos más pequeños y también diferentes. La idea del acceso era armar como esta pieza, que realmente la forma está definida por el programa que necesitaba, también por una necesidad estructural de reducir luces, por lo que en cada una de los espacios estos se iban ubicando las columnas, iba generando un edificio que uno iba percibiendo de lo que iba sucediendo adentro y realmente la forma era la expresión del edificio. Un tema también que tomamos es la idea de esta pila, esta envolvente, que era bastante simple, de forma tal de no expresar tan fácilmente lo que pasaba adentro, era dar una textura similar a la vaca, al hablando argentino, que era un detalle sutil que le da como esa especie de recuerdo de lo que era anteriormente este lugar. Y también la idea era que en todo este espacio uno siempre tenga presente los movimientos de gente, del público, que realmente son los que le dan vida a este edificio. Esta es la imagen de cómo se entra al predio, como la relación que tiene el edificio con el predio y con la ciudad. Bueno, este edificio es el Palacio Barolo, es un edificio de Buenos Aires. En Argentina tenemos pocos edificios que son monumentos históricos, este es uno de ellos. Para nosotros fue un desafío bastante importante, y lo que pedía este es un concurso privado, que lo que solicitaban era realizar a una protección en los accesos de este edificio. Este edificio lo que tiene de especial es que es un pasaje que une dos calles, pero es un pasaje privado, y está frente a Avenida de Mayo. Es una avenida muy importante de Buenos Aires que une el Congreso con la Casa Rosada. Y el Barolo está ubicado acá, que unía esta calle, la Avenida de Mayo, con la calle que está atrás. Tampoco me quiero detallar mucho en la historia, pero lo que tiene en particular este edificio, que fue realizado, además de realizarse para oficinas, fue realizado con el fin de traer los restos del Dante Alighieri a Buenos Aires. Fue el sueño que tenía, es gracioso, pero era así. Lo quería traer el dueño del edificio, y el edificio está todo basado en un montón de alegorías sobre la Divina Comedia. Está separado en estratos, como el cielo, el purgatorio, el infierno. Tiene un faro que se refiere al cielo, y nosotros nos tocaba trabajar realmente el infierno, que era el pasaje. Pero bueno. Y la idea era, bueno, trabajar este lugar, y habría que hacer una propuesta que conserve realmente el espíritu de este edificio, pero de alguna forma protegerlo, ya que se están arruinando todos los estucos de este edificio y realmente no se podía mantener. Nosotros nos encontramos con una intervención que fue en el año 40, que fue esta, y lo que primero que hicimos fue realmente plantearnos si había que incorporarla como parte del patrimonio histórico, realmente, o si no, realmente no hacerle caso y tirarla, ¿no? La realidad, lo primero que hicimos fue ir para atrás y empezar a pensar de cómo era realmente el edificio y cuál era el espacio. Y lo que nos dimos cuenta que este espacio eran las 9 bóvedas de cañón, 9 bóvedas por aristas, y los accesos están enmarcados por 2 arcos con mucha presencia, con mucha importancia. Nos parecía que conservarlo realmente, esa pieza, nos parecía que no formaba parte realmente del proyecto original. Nos parecía mucho más importante que ese arco sea lo que definiera los accesos de este edificio. Por lo que la primera pregunta era de qué forma íbamos a materializar la nueva protección, y obviamente iba a ser en vidrio, ¿no? Pues también estudiando el vidrio nos damos cuenta que el vidrio tiene varios factores. Uno es el tema obviamente de la transparencia, que también depende mucho de la luz, que la luz de adentro y de afuera sea la misma. Otro tema más era que cuando el vidrio llega a los bordes, el vidrio empieza a tener mayor presencia, el vidrio se nota y el vidrio pierde la transparencia. Entonces nos parecía que el edificio no podría tener un marco, y a su vez también será como redundante, porque realmente el marco del espacio era el arco. Entonces lo que decidimos fue pensar el vidrio
sin bordes. El vidrio realmente de canto, que la luz termine como haciendo perder la corporeidad que tiene, y de alguna manera recortando toda la forma del vidrio a través del láser, siguiendo la forma de las molduras originales, y utilizar una estructura independiente, diferente a la arquitectura de Barolo, de forma tal de que realmente la presencia del espacio es el espacio mismo del pasaje y no nuestra intervención. Bueno, esto es una casa que realizamos en un barrio cerrado. Me sumo a los comentarios de Juan Germán sobre lo que es el barrio cerrado. Y en este caso era una familia que vivía en Buenos Aires, vivía en la ciudad y había cambiado el modo de vida por este tipo de lugares, ¿no? También nos pasó, bueno, el terreno era el terreno era un terreno que lo que tenía particular es que daba una calle y también daba el remate de otra calle, y a su vez también había un tema que era una cancha de golf, un espacio abierto. Y un tema también que es bastante recurrente, y también lo comentó Juan Germán antes, es que nosotros encontramos un lugar en un terreno donde por un lado teníamos una vista bastante interesante, abierta y franca, y por otro lado teníamos todo el tema de la gente en ese lugar. Ese lugar, tal vez siendo un poco exagerado, lo que sucede es que la gente está pendiente de la vida de cada uno, si cambió el auto o no cambió el auto, de lo que hace, lo que no hace, se va la mujer con uno, con otro, y nos parecía a nosotros que esta familia tiene una consideración muy importante de su vida familiar, y querían resguardar eso y protegerse, y sobre todo que están acostumbrados a vivir en un departamento en Buenos Aires. Entonces lo primero que pensamos fue en el tema de lo que es ver y lo que es mirar, y también lo que es sentirse observado. Y también hay dos temas, ¿no? Estuvimos pensando sobre lo que era una rendija, una cerradura, que cuando uno se aleja uno solamente percibe que algo pasa adentro, que hay como una luz, pero cuando uno se acerca uno puede ver en forma completa y el arco visual se agranda. Entonces nos pareció interesante poder pensar una casa que vive de todos lados, tanto de adelante como de atrás, pero pensando en las distancias, en los anchos, y pensar a casa como un filtro. Un filtro que en realidad permite ver, pero no permite ser visto, pero a su vez también que la fachada no sea totalmente ciega, sino que la fachada insinúe y juegue con ese deseo de curiosidad que tiene la gente y de ver. Entonces la casa lo pensamos a través de un elemento. El elemento más simple y más tradicional que construimos allá que es el muro. En pensar en un muro que se recorte, que se vaya abriendo, y ese muro va generando las distintas situaciones y las distintas necesidades para generar la apertura del arco visual. Hacia la calle nos parecía que la idea era manejar una cosa de pequeñas rajas, muy simples, y dejar como un espacio bastante neutro de acceso. Hasta la puerta le hicimos de mampostería, de forma tal de expresar esa idea de que para ingresar a esa familia y esa intimidad había que cruzar un límite, ¿no? Y después hacia el otro lado, hacia la cancha de golf, nos parecía que tenía que ser el lugar donde se empiece a abrir más la fachada. Y después de haber pensado otras ideas, lo único que tenemos que resolver era el diseño de esa pieza, de ese vano, del espacio entre una pared y otra, y llevarlo a la máxima expresión, tratar directamente de que no se vea ni el techo ni la losa de abajo, y realmente sean como bandas, interrupciones entre el muro. De forma tal que de un lado se empieza a reconstruir la figura afuera, pero de afuera tampoco se empieza a ver lo que pasa adentro. Sí nos pareció importante también la relación con la cancha de golf, y ahí pensamos en una apertura total hacia ese lugar, ya que también las distancias son mayores hacia el otro lado, y nos pareció importante generar como un diseño especial en la carpintería que se pueda abrir de forma completa y realizar el único lugar donde se realiza el esfuerzo estructural, que es una parte donde el volumen de arriba está volando, para poder generar una visión de 180 grados en el estar. Un tema más, también el tema de la luz. Nos pareció importante manejar la luz de dos maneras, desde arriba, generando espacios privados y cerrados, espacios más íntimos, y buscar una arquitectura que sea lo suficientemente neutra, de forma tal de que la gente pueda modificarla como ellos quieran, poner los muebles que quieran y no estar condicionados por el espacio interior. Bueno, este es el estudio nuestro que hicimos en Buenos Aires. La verdad que veníamos trabajando en un lugar que era muy chico, creo que eran 20 metros cuadrados, abríamos la puerta del baño y era terrible. Entonces, la verdad que siempre nos gustó la idea de tener un estudio. Y la verdad que juntamos muchos alumnos en la facultad para hacer concursos o trabajar, venían arquitectos, y nos parecía que estaba bueno como un lugar de encuentro,
por lo que salimos a buscar un terreno y conseguimos un terreno en un lugar que está en pleno desarrollo. Lo que tiene característico este lugar es que está frente a un hipódromo y el lugar estaba caracterizado por pequeñas casas, estud de caballos, los caballos caminan por la calle constantemente, hay talleres y también hay viejos estud que fueron modificándose el uso y terminan siendo restaurantes. El terreno que compramos era una casita bastante vieja, abandonada, y lo que tenía como consideración era que había unas restricciones con respecto a los retiros que había que respetar. Nos gusta trabajar con maquetas y trabajar nosotros con la maqueta, romper la maqueta, y maqueta más que todo desprolija, ¿no? Una maqueta de estudio. Entonces lo primero que pensamos es que queríamos tener un espacio lo suficientemente vacío y amplio. Hay un detalle, tenía que ser muy económico, lo más económico posible, porque obviamente los clientes éramos nosotros y los arquitectos allá no tenemos un gran poder adquisitivo. Entonces lo que hicimos fue primero elegir el material. Pensamos en la chapa como material, nos parecía un material bastante expresivo y trabajamos, lo que hicimos fue pensar de qué forma trabajar ese material y construir a través del trabajo sobre esa chapa. Entonces lo que queríamos hacer primero era sacar la parte más fija, que es la parte de los baños y la cocina, por lo que la dejamos en este lugar de acá afuera, y empezar a trabajar más que todo en dos situaciones. Una situación interna, de generar el mayor vacío posible y limpio, y una situación externa de generar como un edificio en la esquina, un edificio que es una pequeña respuesta a ese entorno urbano. Entonces la idea fue más que todo trabajar con un prisma que tenía que ver con las reglamentaciones y la máxima construcción, que se iba abriendo como si fuera una lata que genera espacios interiores y espacios exteriores. También nos interesaba una respuesta pequeña a la situación de acceso y la situación del espacio público, por más que este caso era mínimo, y utilizar la vereda, que es la esencia de este espacio, como lugar también que nos genera el acceso y la superficie donde uno camina. Los espacios generando estas aperturas hacia afuera son como patios donde salimos y a veces conversamos y vemos los proyectos. Y un detalle también que nos parece importante, como también comentaba antes Diego, sobre las esquinas, ¿no? Me parece que las esquinas son lugares donde realmente uno descubre a veces capaz la falencia del material o si el material es un revestimiento o no. Generalmente se construyen estas esquinas en Buenos Aires con pedazos de chapa finitos, pero nos parecía mejor, si pensamos en la superficie continua que da doblando, en realizar algo del mismo material. Porque la chapa la pensamos doblada, doblamos una misma chapa y de esta forma sigue siendo este elemento continuo. Después el espacio se organiza de una forma muy simple, una planta libre con los patios, un entrepiso y arriba una sala de reuniones con una terraza y por supuesto una parrilla. Este es el espacio de trabajo y bueno, distintas imágenes de cómo es por adentro. Manejamos la verdad que materiales lo más simples y económicos, piso de cemento y paredes blancas y Durlock. Bueno, esta es una situación que varias veces cuando nos juntamos con chicos de la facultad y nos juntamos todos a hacer los concursos y a comer y dentro de todo tratar de pasarla bien, pues la verdad que disfrutamos mucho con nuestra profesión. Bueno, esta es la primera obra que realizamos en la Patagonia. Por un lado, para nosotros fue una gran alegría porque íbamos trabajando en Buenos Aires y era una oportunidad para trabajar en un lugar con paisaje, con un clima distinto, pero el problema era que había que hacer una fábrica y una fábrica era un programa que realmente nos parecía que en un principio podía ser poco amigable con este lugar. Fuimos al terreno, que tenía el terreno particular, que era un terreno en Junín de los Andes, un pueblo cordillerano, bastante pequeño, y el terreno daba frente a la ruta. Lo que tenía particular esta ruta, que uno recorre generalmente un área de parques nacionales, es la primera construcción que aparece, la fábrica, la primera construcción que aparece después de 200 kilómetros de no ver nada, y nos parecía que el pedido de ellos de realizar un galpón de estas características nos parecía que iba a ser bastante violento como primer impacto de una construcción en ese tipo de territorio. Entonces lo primero que hicimos fue analizar, los reglamentos en el sur son bastante fijos, establecen que los techos tienen que ser con una pendiente de 18 grados mínima, y supuestamente decían que eso se basaba en el problema de la nieve para poder escurrir fácilmente la nieve. Nosotros por un lado lo que veíamos también que se utilizan bastantes
sistemas de paravalancha, ¿no? Son sistemas que se utilizan para contener, para que la nieve no se caiga. Después lo decíamos, te piden un techo con 2 aguas para que la nieve escurra, pero a su vez tenés que poner unos paravalanchas para que la nieve no se caiga. Entonces nos parecía que en realidad era una reglamentación antigua que había que respetar, pero el problema de la nieve no era un problema de escurrimiento, sino más que todo un problema estructural que debe ser resuelto por el ingeniero. Por lo que primero que pensamos fue en el volumen de aire que teníamos que calefaccionar, que era bastante importante, si respetábamos la forma original. Entonces pensamos de que tal vez si reducíamos el tamaño del volumen y empezamos a pensar una forma diferente, como si fueran 3 naves, íbamos a reducir de esta manera el volumen de aire y a través de esto podríamos convencer a los clientes de que tal vez la decisión era diferente. Entonces empezamos a trabajar con una forma de 3 naves, que la fuimos modificando de forma tal de que dejen de verse como 3 naves y más que todo empiece a verse como una pieza. Y después pensar en la iluminación de este tipo de edificios y a través de eso generar como una mayor identidad del techo, ¿no? Como que el techo se despegue, se levante y empiece a tener mayor presencia y sea lo que termine de caracterizar al edificio. El edificio se genera a través de techo, que es un techo de chapa también, de chapa galvanizada, y utilizamos un contraste con la chapa negra de forma tal de darle mayor presencia a este. Una cosa también que nos interesó fue hacer como una pequeña operación formal de hacer desfasar la coincidencia original entre las faldas del techo y la parte de la chapa negra de forma tal de que el techo se vea como si fuera que está en movimiento, que se movió, como fue producto de una acción. Después la planta es una planta puramente funcional que tenga que responder a los requisitos de la fabricación de estos caños. Y después durante la obra surgió una aparición de oficinas en el primer nivel, que lo que hicimos fue solucionarlo con la misma forma de pensar la chapa, que era levantar el faldón y meterlas adentro. La idea también de la iluminación, a través de estas rajas, y realmente que el espacio era un espacio fabril, que era lo que tenía que ser este lugar. Ahora este techo nos pusieron después, ¿no? Pero bueno, es una lástima. Bueno, esto es una casa que realizamos en Bariloche, una casa que está justo en obra, estamos por terminar la obra, pero quería mostrarla. Es unos clientes que viven en Estados Unidos, un matrimonio con 2 hijos, y el pedido que tenían ellos era bastante amplio, pero entre todo lo más claro fue que querían una casa que ellos puedan ir de golpe, con toda su familia, con muchos amigos, o también ir ellos solos a trabajar, pero que parecía muy importante no sentirse solos, no sentirse una casa donde puedan percibir que la casa es grande, sino pensar más que todo en que la casa sean como pequeños espacios, de forma tal de sentirse ellos mismos y no en un lugar gigante. El terreno que nos encontramos es un terreno que era bastante interesante, un terreno con una vista al Cerro Catedral y a 2 cerros bastante importantes y al lago. Lo que tenía de especial el terreno también que veíamos nosotros es que tenía una suave pendiente y a su vez el terreno estaba construido por una gran masa de árboles pequeños. Lo primero que hicimos fue abar el terreno y la verdad que veníamos bastante condicionados con lo que el cliente nos había dicho, la idea de separar el programa en paquetes. Entonces, lo primero que hicimos fue ir al lugar y dijimos, ¿por qué no materializar esa idea de tener el programa independiente, de no tener un espacio único, de pensar en espacios estancos, que realmente la expresión de esa casa sea esa situación de distintas situaciones, estancias? Por lo que pensamos que tal vez una relación en el paisaje a través de esas cajas que puedan sentirse como están como puestas o emergiendo en esa naturaleza verde, ¿no? Y lo que hicimos fue separar el programa en paquetes, ¿no? Por un lado el living, por otro lado la cocina comedor, por otro lado los dormitorios, y el tema era cómo pasaba por generar los vínculos entre cada uno de estos lugares. Un tema importante fue, a medida que íbamos avanzando con el proyecto, era el acondicionamiento que nos exigían en este lugar, que eran los techos inclinados. Que eso realmente, cuando empezamos a poner el techo, estos cubos, estos prismas,
lo que nos pasaba es que empezaba a perder mucho la fuerza, la idea de ese objeto abstracto puesto en el paisaje, ya que el techo tomaba como una entidad mayor y un elemento que se empezaba a ver más. Entonces nos pareció importante pensar, si el techo está inclinado, ¿por qué no puede estar realmente la caja o la pared inclinada? Y realmente lo que descubrimos fue que realmente no afectaba al espacio interior, que no era algo que condicionaba el espacio, que justamente lo que hacía era generar otra situación diferente. Otro tema más que nos comentaba esta persona es que tenía como una especie de contradicción. Por un lado quería sentirse contenido en un espacio, sentirse dentro de un lugar, poder percibir el paisaje pero como marcado, y también poder sentirse que realmente está afuera, ¿no? Que sentirse que realmente está directamente en la naturaleza. Por lo que pensamos era en manejar dos situaciones. Una situación de estar dentro de un espacio, contenido, tomando el paisaje, y otra situación más de sentirse afuera y salir. Entonces la casa se empieza a organizar a través de estos varios elementos en los cuales uno va recorriendo y va sintiendo distintas situaciones a medida que va avanzando. Es como que uno entra y sale, siempre teniendo noción del paisaje a medida que va recorriendo la casa. La idea fue dejar limpios totalmente cada uno de los prismas y entre cada uno de ellos poner las circulaciones. Bueno, la idea también, mientras uno iba avanzando, iba percibiendo esa situación, ¿no? De estos quiebres, estos volúmenes que van como saliendo de la tierra, y también la idea de como flotar, ¿no? Llegar con un puente que va a tener unas perspectivas en un lugar determinado. Obviamente esto está en obra, pero la idea es que crezca de vuelta la vegetación y dejarla todo abajo de forma de casi no terminar tocando lo que es el paisaje. En la casa también la idea era que los lugares principales o que buscan mayor vista están arriba y generar esta situación en esta planta un lugar de expansión con vistas hacia el lago, pero abajo dejar solamente un pequeño sector colonizado, verde, y dejando la otra parte del terreno totalmente virgen, conservando el paisaje original patagónico. Bueno, esta es la última casa, es una casa que terminamos también ahí, es el mismo lugar, en Bariloche. Es una casa que nos llegó a través de una clienta que nos recomendaron, nosotros no la conocíamos, era de otro país ella. Y una persona de Estados Unidos que nos pareció raro, que tenía una familia bastante numerosa, tenía 6 hijos y nos pidió una casa de vacaciones. Ella nos comentó que todavía no sabía bien lo que quería y que nos iba a mandar un mail indicándonos todas las cosas que quería hacer en su casa. Bueno, el terreno es la misma foto porque es cercano a aquel, por la diferencia que es un terreno con bastante pendiente y con vistas similares, pero solamente está un poco más condicionado por las posibles construcciones futuras que le pueden impedir alguna vista a algún lugar. Entonces la mujer nos manda el mail, nos pide que principalmente lo que quiere es tener una casa durable en el tiempo, con poco mantenimiento y muy práctica, ¿no? Y dice, bueno, les voy a enviar una foto de lo que yo me imagino como casa. Y nos llega la foto de una casa que obviamente si me la regalan estoy recontento, pero cuando vimos la casa nos pegamos un susto y dijimos la verdad que ¿qué hacemos, no? Pero empezamos a pensar que muchas veces la gente no pide lo que realmente quiere. La gente a veces trata de, a veces no se da cuenta de lo que quiere. No, pero es verdad. Y mirábamos la casa y tratamos de descubrirle de alguna manera con qué podíamos hacer, ¿no? Entonces empezamos a pensar que esta persona muy práctica de Estados Unidos, poco mantenimiento, y tal vez pensamos en que lo que ella quería decirnos era la piedra, ¿no? Que realmente lo que interesaba era lo que transmite la piedra, que es algo durable, eterno, sólido, firme, y tal vez pensar que la casa podría tomar esa característica de la piedra. Cuando estamos en el lugar, la realidad que hay un cerro ahí cerca, que esta piedra se llama la Piedra Habsburgo, y la verdad que nos sirvió un poco como para ver un poco la relación que tiene esta piedra con el paisaje, ¿no? Y empezando a mirar nos damos cuenta que son dos elementos totalmente contrastantes, ¿no? Uno por un lado ve la loma esta, con la vegetación verde
y por no ver la piedra, un material bastante sólido, duro, que tiene mucho contraste con este lugar, que se destaca, pero en cierta forma juegan los dos, no hay una competencia. Y nos pareció importante pensar que la casa podría tomar esa noción de paisaje, ese tipo de vínculo, de que son elementos diferentes, pero los dos participan de alguna manera juntos. No era tampoco la idea ni de esconderse ni destacarse demasiado. Un tema más también era que nos parecía importante al ver tantos dormitorios, era que el carácter del dormitorio y el carácter de los ambientes no esté armado por la decoración, sino que realmente que sea por el paisaje, que el paisaje termine definiendo cada uno de los lugares, y a su vez también esto está condicionado por las posibles vistas futuras. Por lo que empezamos a pensar en romper un poco ese concepto de piedra única y pensar más como un elemento, como si fuera una mano que se va abriendo y empieza como cada una de estas piezas como apuntando a cada lugar determinado. También una idea de pensar en un tipo de visión y de conexión con el exterior, como de marcar la imagen, y generalmente ahí en el sur todas las casas de Bariloche son todas casas de madera por adentro, piedra, no existe realmente casi el blanco, y nos pareció importante pensar en esa situación del cuadro, ¿no? Como ese passepartout que marca un cuadro, pero hacerlo de forma tridimensional, y de forma tal de que tenga mucho más presencia y destaque en forma mayor el interior. Después para trabajar elegimos la piedra del lugar, y nos gustaba mucho esa relación que establecía de colores con el paisaje y con la montaña que estaba atrás. Y después cada una de estas cajas van como apuntando y moviéndose hacia los lugares que necesita captar. Un detalle también que nos importaba era las esquinas, los encuentros, porque utilizamos la piedra de la forma más económica en el sur. Pero el tema era cuando doblan generalmente estos lugares, uno se nota y no se da cuenta que realmente es como un revestimiento. Entonces nos gusta expresar como si fuera que está construida por varias capas de piedra y que uno fue como cortando estos pedazos en franjas. Por eso fue la esquina que la armamos de esta manera. Después el recorrido de este terreno se entraba a la inversa, se entraba por acá abajo, uno subía por un camino y llega arriba a un lugar donde empieza a tener la percepción de todo el espacio y cómo la casa trabaja con el entorno. Y después se organiza de una forma muy simple, la planta de arriba tiene la parte de living, comedor, cocina y 2 cuartos principales, y la parte de abajo los cuartos de los chicos y lugares de juegos. Nos pareció también un tema importante, retomo lo anterior, que acá la reglamentación obliga a tener que hacer un 80% de techos con aguas, techos inclinados, este lugar de acá. Nosotros en realidad en Buenos Aires la escuela lo que nos enseña es que el techo es plano, y tal vez por eso fue un prejuicio en un principio manejarnos con cubiertas inclinadas, y después la verdad que al final nos terminó gustando más porque empieza a dejar como otras complejidades. Y nos pareció interesante empezar a pensar cómo esta pieza, cómo este techo va modulando distintos espacios, dándole distintas alturas y jerarquías, generando distintas aperturas, y a su vez también resolviendo un tema constructivo y lógico, era el escurrimiento de las aguas. Después también nos pareció importante buscar generar como un espacio casi único y una continuidad entre esa terraza que mira hacia el lago y todos los espacios interiores que se van abriendo hacia ese espacio. También la idea era que a través de los quiebres se vayan definiendo sutilmente cada uno de los distintos lugares. Después también la idea de bajar, de cómo uno se va aproximando hasta el terreno, bajar de una forma más natural por afuera, o bajar como una situación casi como de grieta, cuando uno recorre la otra planta, que es una planta totalmente independiente por puro pedido de ella, ¿no? También descubrimos después que una vez que había nevado en el lugar, de cómo esos lugares que en cierta manera era blanco por dentro de la casa, cómo el blanco empezaba a mezclarse con el paisaje y empezaba a ser como una especie de continuidad entre lo que pasaba dentro de la casa y lo que pasaba afuera. Luego de la imagen también de la casa que ilumine desde adentro hacia afuera y no iluminando la casa en sí. Y bueno, la idea que tenía yo era contarles un poco la aproximación que tenemos nosotros trabajando en Buenos Aires. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Gracias.
Chao.